el tema de la impugnación, ¿sí? de las decisiones asamblearias. Un segundito. Ay, Dios. Estoy cerrando el formulario y no lo... Bueno, lo cerraré después. Se me fueron de pantalla. Ay, Dios. Ah, qué lindo que está esto. Yo lo veo, doctora. Así que Sí, ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes porque esta computadora, ahora sí vamos a vernos de vuelta. Ahí pude con el... Ahora estamos. No, tengo el dedo transpirado, no sé si no me captaba el... La impugnación de las asambleas. La impugnación de las decisiones asamblearias, en rigor de verdad, se llama, ¿no? Que está en el artículo 251. ¿Quién las va a solicitar? Se van a solicitar por el mero apego a la formalidad, el mero apego a la forma de la convocatoria, que está muy bien. ¿Se va a solicitar por deporte? ¿O hay un interés atrás en solicitar la impugnación de una decisión asamblearia? La primera pregunta que nos tenemos que hacer. Los socios. ¿Qué socios? Pregunto. En el caso que nos dio Cecilia, ahí no cabría... ¿No me dejan enviar? Sí. Bueno, démelo por acá. Eugenia, bien. Ahora tomo nota. ¿Quién lo va a solicitar? En el caso que dio Cecilia no cabe ninguna duda, que hay una cuestión ahí de fondo de una mujer de una mujer engañada. ¿Sí? Que fue engañada por el marido, pero que no siguió la forma que marcaba la ley, que era noticiar. Ahora, en el resto o en la mayoría de los casos, voy a habilitar de vuelta la asistencia, ¿sí? Y traten de ingresar. Un segundo. Ahí está, ya habilité. En la mayoría de los casos, ¿sí? Les recomiendo, ahí habilité, fíjense, si no antes de la clase me pasan los nombres, vemos. ¿Está? Si no, no tenemos poco tiempo. En la mayoría de los casos, quien plantea la impugnación es un recurso de la minoría. Es un recurso de la minoría. Esto en un fallo Noel con Noel, ¿sí? Que lo pueden googlear y buscar, lo van a ver muy bien. Si leen Nissen, van a ver toda una tendencia y una idea, ¿sí? De no restricción en la interpretación de esto de lo que se llaman impugnaciones a las decisiones asamblearias. Ahora, hablaba del fallo que decías recién, Cecilia, ahí no cabe ninguna duda y demás, hay una igualdad entre las partes y demás. Pero después, la práctica demuestra que las impugnaciones asamblearias, o las impugnaciones a las decisiones asamblearias, a veces es mirada con cierta restricción y con mucha restricción. ¿Por qué? Porque muchas veces esconden planteos de minorías que no son necesariamente el interés social. ¿Sí? Sí, apaga Nancy, apaga la cámara, no hay problema. Que no son del interés social. Entonces, cuando nos introducimos en el tema de impugnación a las decisiones asamblearias, lo tenemos que estudiar, ¿sí? Pero también tenemos que estudiar el contexto y también tenemos que estudiar o visualizar, ¿sí? Las diferentes posiciones de los autores con los que ustedes estudien. Y después también visualizar la jurisprudencia, qué se esconde atrás de las resoluciones judiciales. En el caso que recién nos daba Cecilia, se esconde un concepto de justicia, ¿sí? No cabe ningún tipo de duda. Pero en otros casos, atrás de los planteos de las minorías, no se esconde un
un leal entender del interés social, ¿sí? Sino que se esconden medios de presión, ¿sí? Para obtener algún rédito, alguna negociación o lo que fuere. Y eso, la jurisprudencia y la ley no lo avala, ¿sí? Las minorías societarias, normalmente no engendran el interés social, pero sí pueden sufrir abuso de la mayoría, que es un tema que le gusta mucho al doctor Balonas. Entonces ahí hay un equilibrio que hay que hacer. Y por eso cuando hablamos de impugnación de decisiones asamblearias, nos encontramos con un criterio restrictivo. Nos encontramos con un criterio restrictivo. ¿Qué puede generar una impugnación a una decisión asamblearia? Bueno, recién Cecilia dio todos los pasos de la asamblea, donde tenemos convocatoria, reunión, decisión, voto y la decisión en sí misma. Todo ese camino, todo ese íter, puede estar plagado de defectos, ¿sí? Plagado de incumplimientos o no plagado de incumplimientos, pero no reconocer, pero haber omitido algún requisito, y eso puede generar el planteo de impugnación. Puede generar el planteo de impugnación. Fíjense que la ley no habla de nulidad, sino que dice exactamente el artículo 251, impugnación de la decisión asamblearia. La impugnación, por empezar, es una acción. Y ahora se tienen que familiarizar con esto. Acción individual o acción social. ¿Sí? Ahora cuando vayan a ver la clase que viene, responsabilidad del directorio, se van a ver estos tipos de acciones. Esta es una acción social. ¿Qué significa? Que el que las engendra, el que la lleva adelante en beneficio de la sociedad. ¿Sí? En beneficio de la sociedad. Usted mira, no, pero recién usted dijo otra cosa, que se esconden, sí, se esconderán otras cosas. Se esconderá algo solapado, se esconderá una negociación para hacer, se esconderá repartir dividendos, se esconderá lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la acción está ideada como una acción social. ¿Por qué? Porque el socio controla, ¿sí? Y el socio impugna una decisión tomada en violación de la ley, en violación del estatuto, ¿sí? Y en violación del reglamento. Comprendido esto, es una acción social. El formulario está abierto, Elvira. Si no, después antes de terminar los que no pudieron entrar me pasan ahí por el chat y lo vemos. Entonces, es una acción que procede cuando en el camino de la conformación del acto de gobierno de la asamblea que dijo Cecilia, se viola la ley, el estatuto o el reglamento. ¿Cómo se viola la ley, el estatuto y el reglamento? De mil formas, ¿sí? Un orden del día incompleto, se puede meter un orden del día, un punto del orden del día que no estaba previsto, ¿sí? Fui a revisar los balances, 15 días de anticipación, recuerden que tienen que tener a disposición los estados contables, voy y no estaban, no me lo dieron. Puede ser ilegítima la resolución también, ¿sí? En cualquiera de estos pasos puede dar lugar a la impugnación de la asamblea. Por eso es sumamente importante que ustedes como abogados, cuando sean consultados o administradores en el camino de la conformación de la asamblea, tiene que haber una pulcritud total, por lo menos formal. ¿Me explico? Porque cualquier defecto puede, sí, me lo pasa, ahí está Cecilia, estás vos respondiendo, perdóname, gracias.
cualquier defecto puede provocar la impugnación de esa asamblea. O no de su totalidad, Cecilia ya lo adelantó, sino la impugnación parcial de esa asamblea. Sobre todo cuando incorporan un orden del día nuevo. Así que no estaba previsto un punto del orden del día. ¿Me explico? Entonces, la Doctor, gravedad, sí. No, que tranquilamente puede beneficiar al interés social, pero si tiene un defecto formal, es una causal de impugnación. Sí, claro. El tema es, ¿quién te lo va a plantear? Claro. ¿Me explico? Por eso este es un recurso propio de las minorías. Por eso es restrictivo. No es que los jueces son malos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es restrictivo. Ahora acá se da, vamos a ir apurando un poquito el tema porque falta poco, pero vamos a lo formal. ¿Quiénes la pueden pedir? Los socios, ¿sí?, que votaron en contra, los ausentes, o los que votaron a favor, sí, me dio vicio de la voluntad. Y luego los directores, los síndicos, los consejeros y la autoridad de contralor. Todos ellos pueden pedir la impugnación de del acto asambleario. ¿Directores y síndicos también? Sí, también. Sí. Y organismo de contralor también. ¿Sí? Y organismo de contralor también. Ahora, el plazo para pedirlo es escueto, es de 3 meses. El plazo para pedirlo es escueto, es de 3 meses. Salvo, se dice... 3 meses, doctor, perdón, finalizada la asamblea. La asamblea, ok. Claro, sí, 3 meses. Por eso se dice, si bien hablan de prescripción, caducidad y demás, se dicen que es un plazo de caducidad. Igualmente ahora pasaría a ser irrelevante porque la ley de mediación suspende el plazo. ¿Sí? La ley de mediación suspende el plazo. Antes tenías el problema de que al ser un plazo de caducidad no te lo suspendía. No te lo suspendía y tenías que iniciar la mediación obligatoria. Era un gris. No, un gris no, era un limbo. No sé cómo llamarlo. Era algo así. ¿Se entiende? Hoy por hoy ustedes están tranquilos porque la ley de mediación suspende los plazos también de la caducidad. La promoción es en el plazo de 3 meses. Se promueve la acción por el legitimado, pero no se da curso al proceso hasta que transcurran los 3 meses, porque si hay varios que promueven la acción de impugnación, se aunan los procesos, ¿sí? Algo lógico. Este proceso conlleva una medida cautelar, la posibilidad de una medida cautelar, que es la suspensión provisoria o preventiva de la ejecución de eso que se decidió en la asamblea. ¿Comprendido? De la ejecución de eso que se está impugnando. Para que proceda... ¿Puede repetir el efecto, doctor? ¿Puede repetir ¿Cómo? el efecto? ¿Puede repetir el efecto? El efecto de la medida cautelar, la suspensión de la ejecución de eso que se decidió. ¿Sí? Por ejemplo, impugno la distribución de dividendos. Bueno, por medio de esta medida cautelar, ahora van a ver que no es así, pero por medio de esta medida cautelar se puede pedir la suspensión de eso que estoy impugnando. ¿Comprendido? Para esto se requiere, vale la redundancia, 3 requisitos. Uno, que a pedido de parte, que lo pide el impugnante. Lo otro, tiene que acreditar que no cause perjuicios, ¿sí? O que el perjuicio que a él le cause la no suspensión sea mayor que la ejecución por parte de la sociedad de ese acto. Algo un poco estrambólico para probar. Y después dar las garantías. Esta suspensión, si ya la impugnación está mirada con criterio restrictivo, se imaginan que una medida cautelar de suspensión es ultra restrictivo por la jurisprudencia. ¿Sí? Por ejemplo, no procede, se ha dicho, cuando se impugna la aprobación de balances. No procede cuando lo que se quiere es impugnar
es el aumento de capital. No procede contra la resolución de repartir dividendos. Son casos que la jurisprudencia fue, el tercer requisito, dar garantías suficientes para responder por los daños. Porque vos pensás que estás suspendiendo la ejecución de aquello que decidió la asamblea, antes de que esa asamblea se declare nula, o se declare, se declare nula ese punto, o la asamblea, depende Sería del más o caso. menos el equivalente o primo lejano de la contracautela en lo que es lo procesal Ah, civil. sí, sería una contracautela, sí, una contracautela, sí, vamos. Esos serían los requisitos. Esto de la suspensión preventiva de la ejecución es ultra restrictivo. Ultra restrictivo. La sustanciación, habíamos dicho, de las acciones son conjuntas, ¿sí? Hay acumulación de acciones, evidente. Y después, el efecto de la impugnación de la asamblea en caso de que se haga lugar a la misma, de la asamblea o de algún punto de la asamblea, perdón, de algún punto del orden del día, de alguna decisión que se haya adoptado, ¿sí? Depende del caso, digamos, puede ser nula el acto jurídico que decía, nulo o impugnable el acto jurídico que decía Cecilia, como la asamblea en sí misma, o puede ser algún punto de la misma, ¿no? En esos casos, ¿sí? Si se declarase nula o si hiciese lugar a la impugnación, los socios que votaron a favor responden, ¿sí? Ilimitada y solidariamente por los perjuicios, ¿sí? El artículo 254 da la posibilidad, ¿sí? De evitar esa responsabilidad. ¿De qué manera? Revocando la propia decisión que es pasible de ser impugnada. Si la sociedad revoca esa decisión que es pasible de ser impugnada porque tiene un vicio, ya sea en la convocatoria, en la decisión, en el voto, ¿sí? en la reunión, las distintas etapas, pues incluso en la legitimidad de lo que se decidió, cesa la responsabilidad y quedan sin efecto las acciones que se iniciaron. ¿Sí? Quedan 6 minutos. Van a ver, cuando ustedes estudien, y en la resolución 7 del 2005, perdón, 7 del 2015 ahora, y las modificatorias, y también en la Dirección de Personas Jurídicas de acá, que está regulado lo que es la confirmación, ¿sí? Asamblearia. La confirmación de asambleas. Cecilia les había preguntado al principio qué es una asamblea, ¿sí? Y ella dio una teoría. Pero habían dicho que es un acto jurídico. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Como acto jurídico, impugnable, luego pasible de nulidad. ¿Qué dos tipos de nulidades pueden ser susceptibles de este acto jurídico? Relativa Absoluta y o relativa. absoluta. Absoluta y relativa. Absoluta y relativa. ¿Sí? Ahí está la gran discusión. Ahí está la gran discusión y las teorías que están en boga en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si concluimos de que las decisiones que atañen al acto asambleario son pasibles de nulidad absoluta, ¿se podrán confirmar estos tipos de asamblea? No. Exactamente. Solo se confirma aquello que es
susceptible de nulidad relativa. ¿Mm? Sí. Y ahí hay un fallo, que por algunos de los autores muchos no les gustan, pero que es Noel con Noel, que lo explica muy bien. Que lo explica muy bien el tema de qué tipo de nulidades son susceptibles, ¿sí? Son susceptibles de ser las decisiones asamblearias. Y ahí introducen un concepto que no es legal no significa ilegal, que no es legal, sino que es el de normas imperativas. Lo que dice el fallo Noel con Noel, yo les dejo una visión, después ustedes van a estudiar con Nissen y van a encontrar énfasis en otra cosa, en otro aspecto. Pero lo que dicen es sencillo, es decir, las normas del derecho societario, en este aspecto, no son de orden público, sino que son imperativas. ¿Me explico? Sino que son imperativas. Orden público es una especie de normas imperativas. ¿Sí? No pueden ser dejadas de lado, dice ese fallo. Eso es, no hay discusión. Uno no puede violar el orden del día, uno no puede violar la convocatoria que explicó Cecilia, uno no puede no entregar el balance cuando 15 días antes tiene que estar a disposición, uno no puede realizar una publicación de dictos por menos de 5 días o de 3, ¿sí? Para la segunda convocatoria, uno no puede evitar los plazos en el aspecto formal. Pero lo que dice Noel con Noel es, no, eso no viola el orden público. Ojo que es objetable lo que estoy diciendo, ¿eh? Es una opinión, ¿sí? Es una opinión, ¿queda claro? Una opinión doctrinaria también. Lo que, lo que viola es una norma imperativa. Al violar una norma imperativa, si bien tenemos el recurso del 254, ¿sí? Cuando una asamblea o parte de aquello que se decidió puede ser susceptible de impugnación, también puede ser susceptible de confirmación. ¿Sí? De confirmación. ¿Mm? ¿A través de qué? De otra asamblea. De una asamblea posterior confirmatoria. ¿Sí? Que subsane los vicios de la asamblea anterior, que originan el reclamo impugnatorio. ¿Se comprende esto? Esto de la confirmación no surge de la ley. Cuando ustedes lean el 251 al 254, no van a ver posibilidad de confirmar una asamblea que sea impugnable o nula. ¿Sí? Sí. El salvavidas que otorga la ley de sociedades es el 254. Bueno, ¿qué hacemos? Revocamos. Pero la práctica, primera, insisto con el fallo Noel con Noel, y después las resoluciones de las autoridades de Contralor, la 7 del 2005, la 7 del 2015, y la 45, me parece, del 2015 de la Dirección de Personas Jurídicas, hablan, ¿sí? Y receptan lo que se llama la confirmación de estos actos asamblearios. Estas son herramientas, ¿sí? Evidentemente que para pararse de un lado, del otro y más, ustedes pueden leer con Nissen, seguramente lean con Nissen, van a ver otra visión, ¿sí? Una visión muchísimo, muchísimo más amplia, ¿sí? De este instituto, porque evidentemente es a través del 251 los socios ejercen el derecho de control. Recordemos que es una acción social, ¿sí? Recordemos que es una acción social. Pero tampoco podemos ser ingenuos a la hora de estudiar. Y también atrás de toda impugnación asamblearia se esconde un interés personal, ¿sí? Sí. Que es contrario normalmente al interés de la mayoría. Bien, ¿qué quiero que hagan? Que lean primero lo que queda del 251 al 254, ¿sí? Que relean todo lo que dio Cecilia, aunque subió el Power, que está muy bueno, y
que lean, ¿sí? Que lean. ¿Comprendido? Sí, doctor. ¿Sí? Miren doctor. que impugnación de asambleas es muy importante. En última instancia, no pueden dejar de saber lo mínimo, que es lo que está en la ley. ¿Sí? Ahora, lo que está en la ley, ¿alcanza para el ejercicio profesional? Es No. buena pregunta. ¿Me explico? Bueno, la Y hay que- respuesta es no. Claro, porque hay que interpretar la ley. No solo interpretar, sino también, porque la interpretación que uno haga puede ser en algún momento, ¿sí? Digamos, Saber los trabajosa. pormenores. Lo que sucede es que ya hay También muchos la ríos de posición tinta doctrinaria. escritos, claro. Las posiciones doctrinarias no son más que posiciones de gente que ha trabajado en esto, que sigue trabajando en esto, y que ya se les ha presentado los casos. Cuando empecemos a entender a la doctrina como gente que a su vez también tiene sus propios intereses, ¿me explico? Ahí la vamos a ver con mucho cariño. ¿Por qué? Porque nos puede servir. ¿Se entiende? Nos puede servir, no que nos puede servir, nos sirve. ¿Mm? El tema es, el abogado no es ingenuo. Bueno, el estudiante de abogacía no es ingenuo, y no el de abogacía, ningún estudiante es ingenuo. Bueno, cuando estudien por algún autor, sepan también, no es esto, la mitad y la mitad de la otra, que lo decimos casi graciosamente, pero es así, pero sepan también que atrás hay intereses. ¿Sí? Hay intereses. ¿Comprendido esto? Tampoco Bien. hay interpretaciones biúnicas, doctor, sino que hay múltiples interpretaciones en el derecho. Hay múltiples interpretaciones, pero ninguna interpretación, creo yo, ¿sí? Pudiéndome equivocar, viene por la cuestión de tirarse abajo del árbol y filosofar. ¿Sí? Todas las interpretaciones que nosotros le demos a la ley, o que la doctrina le dio a la ley, o que los autores le dan, es porque hay una posición previa, ¿sí? Y hay hechos previos. ¿Sí? De ahí que nos sirve. De ahí que nos sirve. ¿Sí? Por eso es muy importante las visiones. Y esta es una cátedra en ese aspecto de absoluta libertad. Ustedes lo escuchan al doctor Balonas y da su posición, y a su vez da la posición de otros autores. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser abogados. Y como abogados les va a tocar defender de determinados intereses. ¿Mm? ¿Sí? Y ahí tienen todo el popurrí de interpretaciones, ¿m? Que a su vez están al servicio, ¿sí? De aquello que la propia ley también quiere defender. ¿M? ¿Comprendido? Bueno. Cecilia, Sí, doctor. Bueno, ¿algo para agregar? Comprendido. Bueno, No, que lo lean bien porque de verdad que se suele tomar en el examen. Algo de asamblea les entra seguro. no, asamblea seguro, seguro, ¿sí? Asamblea seguro. E impugnación también. Legitimados, acción social, ¿sí? El 254, que no es la confirmación, ¿eh? Lo que hablamos de la confirmación tiene que ver con una creación, ¿sí? Primero jurisprudencial y después a nivel reglamentario. Pero no surge de la ley. ¿Queda claro esto? No surge de la ley general de sociedades, a eso me refiero. Sí surge de la ley si vas al Código Civil y Comercial y demás. ¿Queda claro? Bien. Queda claro. Bueno, Perfecto. buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Chau, Buenas chau. noches. Buenas noches a todos. Ah, ¿cómo? Buenas noches a todos. Ah, está. Gracias, Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.